Y empezamos con esta primera parte del hemograma que es el eritrograma, el cual vamos a estudiarlo y explicarlo en este video, que nos hace referencia a la serie roja de la sangre, ¿no? Al paquete globular rojo, glóbulos rojos o eritrocitos que puedan sufrir alteraciones y mediante este estudio detectar qué tipo de alteraciones están teniendo y a la larga desencadenar enfermedades que puedan afectar a nuestro organismo, ¿no? Vamos a decir que a estos valores de la serie roja del eritrograma se les denomina valores hematimétricos. Estos valores hematimétricos se van a dividir en primarios y secundarios. Dentro de los primarios vamos a tener los glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina. Dentro de los secundarios vamos a tener el volumen corpuscular medio, lo que está resumido ahí en BCM. Luego tenemos la hemoglobina corpuscular media que está en HCM, la concentración de hemoglobina corpuscular media, la CHCM, y la BCG. Pero la BCG también, y más aún, es considerada un reactante de fase aguda. Pero dentro del eritrograma lo vamos a encontrar en un estudio rutinario. Es más, nos lo pueden reportar determinados laboratorios junto con el eritrograma. Sin embargo, ya como reactante de fase aguda, como vemos ahí, hay BCG de la primera hora, vamos a encontrar una BCG de la segunda hora, el índice de Gans también podemos encontrar, ¿no? Algo que hay que hablar acá es que todos estos valores tienen, bueno, valores de referencia o valores normales, que sería, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a considerar los valores de referencias del libro de Balces, que es un libro en el cual, bueno, está fundamentado científicamente el tema de patología clínica. Sin embargo, hay que mencionar acá que cada laboratorio, como vemos en la hojita, ¿no? Tiene sus propios valores de referencia de acuerdo a la máquina que los ha emitido. Respecto al sexo masculino, vamos a decir que tenemos como referencia lo que sería como valor normal en el caso de los glóbulos rojos de 5.5 más menos 1, o lo que se entendería como 5.500.000 más menos 1.000.000 como valor normal, ¿no? Dentro del recuento de glóbulos rojos por milímetro cúbico. En el caso de la mujer o el sexo femenino, bueno, vamos a tener de que tiene como valor normal de 4.8 más menos 1, o lo que se entendería como 4.800.000 más menos 1.000.000. Entonces, si está dentro de este rango, vamos a decir que se encuentran sin alteración. Sin embargo, si exceden o hay un aumento o disminución, como vamos a ver más adelante, vamos a ver propiamente qué alteraciones pueden ser. Seguimos con el hematocrito. Vamos a tener que a nivel del mar tiene una consideración, ¿no? En el tema del hematocrito, que ya estaba grabado en un video anterior, pueden especificar más este tema, pero bueno, de acuerdo a la altura y bueno, si estás al nivel del mar, hay variación en el nivel de hematocrito. Sin embargo, en consideraciones de a nivel del mar, en el caso del varón vamos a decir que tiene como rango normal de 40 a 50%, ¿no? Y en el caso de la mujer vamos a decir que tiene de 37 a 42%. Sin embargo, la referencia de Balces nos dice que el hematocrito a nivel del mar en el varón va a ser de 47% el óptimo y bueno, el 42% va a ser en la mujer el óptimo. En el caso de la hemoglobina, vamos a decir que como valores normales tenemos 16 más menos 2 gramos de cilitro en el varón como valor normal. Y bueno, en la mujer tenemos 14 más menos 2 gramos de cilitro como valor normal. Un rango en el varón de, digamos, de 14 a 18 gramos de cilitro como normal. Y en la mujer de 12 a 16 gramos de cilitro como rango normal. Y bueno, cualquier alteración en los valores hematimétricos primarios respecto a la disminución o al aumento, en el caso de la disminución, se va a tratar de un caso de anemia. Y en el caso del aumento va a ser la eritrocitosis. Que bueno, es mal llamada poliglobulia porque la poliglobulia es netamente la elevación de tanto serie roja, serie blanca y plaquetas. En cambio,
cuando se trata de la elevación solo de la serie roja, se le denomina eritrocitosis o poliglobulia secundaria, ¿no? Entonces, bueno, propiamente vamos a encontrar este tipo de alteraciones cuando haya un aumento o una disminución de este tipo de linajes, ¿no? Y bueno, ya entrando a los valores hematimétricos secundarios, vamos a decir que igual tienen sus valores de referencia o valores normales. En el caso bueno, el volumen corpuscular medio, tenemos como referencia de que se va a medir en femtolitros. ¿Y cuánto es su valor normal? De 80 a 97 femtolitros, ¿no? Si hay una alteración que sea por la disminución o bueno, por el aumento, vamos a tener la siguiente alteración. Mencionar que el volumen corpuscular medio mide el tamaño que tiene el glóbulo rojo, ¿no? Entonces, si está dentro de este valor normal en femtolitros, vamos a tener un tamaño normal. Un normocito se le denomina, ¿no? Pero bueno, cuando hay disminución, cuando por decir el valor está por debajo de 80, vamos a tener que hay una alteración en la cual el tamaño es muy pequeño de este glóbulo rojo y se le va a denominar microcito. Por el contrario, si tenemos un aumento y es mayor al 97, vamos a tener un aumento de tamaño de este eritrocito, ¿no? En este caso, el aumento de tamaño se le denomina macrocito. Sin embargo, hay un término incluso que se puede utilizar cuando este valor en femtolitros pasa el 100 y bueno, en este caso se va a denominar megalocito. Continuando con el siguiente valor que es la hemoglobina corpuscular media, vamos a tener que esta se mide en picogramos, ¿no? Y el valor normal es de 27 a 31 picogramos. Este valor va a medir la coloración del eritrocito, ¿no? Entonces, cuando haya una disminución debajo de 27 picogramos, vamos a decir que esta falta de coloración se le va a denominar hipocromía del eritrocito, ¿no? Mientras que al contrario, al aumento de 31 a más, la coloración va a ser excesiva del eritrocito, se le va a denominar hipercromía. Y bueno, el eritrocito, si está dentro de un rango de coloración normal, se le va a denominar normocrómico. Mencionamos que tanto el volumen corpuscular medio como la hemoglobina corpuscular media, como vamos a ver en ejemplos más adelante, vamos a ver que le ponen el apellido a la anemia, ¿no? Es decir, vamos a encontrar tipos de anemia que van a tener nombre y apellido, ¿no? Y como siguiente dato tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? Que bueno, es un valor que nos va a medir en el caso de su alteración. Bueno, va a haber dos puntos, ¿no? En el caso de haber un valor disminuido, igual va a medir la coloración del eritrocito. Pero en el caso de estar aumentado, pues nos va a indicar algún tipo de desorden propiamente de la hemoglobina o de la forma del eritrocito. Va de la mano junto con la hemoglobina corpuscular media, ¿no? Sin embargo, este valor se mide en porcentaje y si tenemos como valor de referencia o como valor normal de 32 a 36%. Sin embargo, a la disminución vamos a tener la alteración de hipocromía cuando está debajo de 32%. Al aumento por arriba de 36%, en este caso vamos a tener que su elevación se va a deber a la alteración de hemoglobinopatías propiamente, que son alteraciones en ese pigmento que es la hemoglobina. Y bueno, cuando el eritrocito empiece también a tener una deformidad, porque sabemos por normalidad que el eritrocito tiene una forma ovalada, no es esferoidal. Entonces, si adquiere esa forma esferoidal, se le va a conocer como esferocitosis, una alteración de la forma del eritrocito. Entonces, si vamos a tener una alteración del aumento de la concentración de hemoglobina corpuscular media, se puede deber a esferocitosis o hemoglobinopatías. Y finalmente tenemos
la BCG, ¿no? Que como les decía, también vamos a encontrarlo dentro de los reactantes de fase aguda, pero también los reportan junto con el eritrograma, ¿no? Como les digo, cuando lo vamos a pedir como reactante de fase aguda, nos van a entregar una BCG de primera hora, de segunda hora y bueno, otros datos más, como el índice de Gantz, que vamos a ver más adelante. Eh, Vamos a decir que como rango normal tenemos en el hombre hasta 15 milímetros hora, ¿no? Y en el caso de la mujer hasta 20 milímetros hora, la velocidad de eritrosedimentación, la BCG. Entonces, también vamos a mencionar que hay alteraciones. Cuando este componente llega a ser cero, también se le conoce como una alteración, ya que en el transcurso de esa hora o esas 2 horas debe haber un descenso del precipitado de la sangre y bueno, separación de su material globular y bueno, propiamente su material líquido, ¿no? Cuando este llega a ser cero, la primera y en la segunda hora ya se conoce como una alteración propiamente, ¿no? Bueno, y en el caso de que llegue a ser cero, se le consideraría como si estuviera disminuida. ¿En qué casos puede haber esta disminución? Podría ser en la policitemia, en la poliglobulia, en la eritrocitosis, también vamos a encontrar este tipo de alteración, ¿no? Mientras que hay también el aumento de que esta velocidad de eritrosedimentación BSG esté acelerada y baje más aún en milímetros en la hora o en las 2 horas, ¿no? Entonces, ¿en qué procesos podríamos encontrar alterado este valor? Sería en procesos que son un tanto inespecíficos, que no nos va a dar mucho dato si tenemos solo la BSG alterada, ¿no? En casos de procesos de inflamación, procesos de infección o procesos autoinmunes, los cuales no nos van a identificar, digamos, un proceso específico, no nos van a decir qué enfermedad autoinmune es o qué infección es, si es causada por un virus, una bacteria, etcétera, o dónde exactamente es el proceso inflamatorio, ¿no? Son procesos inespecíficos. La BCG no nos va a servir como dato solo para un diagnóstico adecuado, ¿no? Y bueno, estos valores hematimétricos secundarios requieren de fórmulas para poder, bueno, tenerlos. Sin embargo, hay aparatos a los cuales metes la sangre y estos ya te van a dar los valores ya formulados, ¿no? Ya que esa máquina tiene la capacidad de sacarlos. Sin embargo, en muchos casos nos vamos a encontrar en situaciones en las cuales no los vamos a tener y vamos a tener que sacarlos de una manera sencilla, que les voy a enseñar, ¿no? Primero vamos a decir que tomamos el ejemplo anterior, donde tenemos el ejemplo al costado derecho, donde tenemos glóbulos rojos 4.600.000 por milímetro cúbico. El hematocrito lo tenemos el 40% y la hemoglobina 13.3 gramos decilitro. Para poder sacar este tipo de índices, hay fórmulas que ya podemos aplicar. Sin embargo, debemos sacar un dato principal antes de aplicar a la fórmula directa, ¿no? En el cual vamos a verlo en el recuadro rojo, que requerimos el número de eritrocitos principalmente para poder aplicar en las fórmulas de abajo. Este número de eritrocitos se saca de una manera muy fácil. Es simplemente dividir la cantidad de glóbulos rojos que tenemos por milímetro cúbico entre 1.000.000, ¿no? Entonces, bueno, si nosotros reemplazamos y bueno, tenemos 4.600.000 divididos entre 1.000.000, nos va a salir igual el resultado a 4.6. Este resultado del 4.6 vamos a poder aplicarlo en nuestras fórmulas de más abajo, ¿no? Y bueno, propiamente ya que tenemos el dato podemos sacarlo. La primera fórmula que vamos a sacar es la del volumen corpuscular medio. Entonces, habíamos dicho que este valor nos permite determinar, como dice una foto que está al lado del el tamaño del eritrocito, ¿no? Entonces, vamos a decir que el volumen corpuscular medio se saca multiplicando el hematocrito por 10 dividiendo entre el número de eritrocitos. Si nosotros reemplazamos, bueno, en la fórmula propiamente, vamos a tener que nuestro hematocrito del ejemplo que tenemos del hemograma es 40
Eso lo multiplicamos por una constante que es 10 y bueno, lo dividimos entre 4.6. Y vamos a tener el resultado de que es, bueno, y hay que recalcar de que este resultado siempre va a ser medido en femtolitros. Bueno, nos sale propiamente 86.95 femtolitros, ¿no? La hemoglobina corpuscular media nos va a medir la cantidad de coloración que tiene el eritrocito. Como vemos en la imagen, el eritrocito se está colorando, está pintándose a sí mismo, ¿no? Y bueno, para sacar ya la hemoglobina corpuscular media, requerimos igual datos que son la hemoglobina multiplicada por la constante 10 y dividida entre el número de eritrocitos. Y si se dan cuenta, en el volumen corpuscular medio y tanto en la hemoglobina corpuscular media es casi la misma fórmula, solo que varían en dos datos. En el caso de reemplazar el hematocrito por la hemoglobina, ¿no? Luego prácticamente tienen la misma constitución las fórmulas. Reemplazando tenemos 13.3 gramos de decilitro por constante 10 dividido entre el número de eritrocitos que es 4.6. Hacemos todo este procedimiento en la calculadora y ustedes pueden realizarlo también y nos va a salir 28.9 picogramos. Hay que memorizarnos igual la unidad en la que es medida la hemoglobina corpuscular media, ¿no? En este caso el resultado va a ser en picogramos, ¿no? Entonces tenemos nuestro resultado y pasamos a la última fórmula que es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Tiene la siguiente fórmula en la cual vamos a multiplicar la hemoglobina por 100, ya no va a ser una constante 10, en este caso va a ser una constante 100 dividida entre el hematocrito, ¿no? Como tenemos los datos, entonces los reemplazamos y vamos a decir que la hemoglobina 13.3 gramos de decilitro va a ser multiplicada por una constante 100 dividida entre el hematocrito que es 40%. Haciendo todo este procedimiento en la calculadora nos va a salir que tenemos propiamente el resultado de 33.25%. Hay que acordarse, eso sí, como les decía, la unidad en la que es medida la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? Entonces, en este caso es porcentaje. Eh, Vamos a ver los valores de referencia o los valores normales que habíamos establecido antes, en los cuales vamos a encontrar que todos los valores están dentro del rango. En el caso del volumen corpuscular medio de 80 a 97, el valor es 86, está dentro del rango. En el caso de la hemoglobina corpuscular media, 28, el rango es de 27 a 31, entonces está dentro del parámetro. Y finalmente, bueno, 33 en el caso de la concentración de hemoglobina corpuscular media, en el cual el rango normal o referencia es 32 a 36%. No hay aumento ni disminución en nuestros valores, por lo tanto tenemos unos valores adecuados y bueno, ninguna alteración. Se podría decir que todo está dentro de rango normal. Eh, y bueno, como les había dicho, habíamos sacado este ejemplo de nuestro hemograma de serie roja anterior, ¿no? De nuestro eritrograma anterior. Y bueno, vemos que los valores que hemos sacado son los mismos que están presentes en el eritrograma anterior, ¿no? Si redondeamos, tenemos los mismos valores exactamente. Sin embargo, nosotros los sacamos con dos dígitos. Podríamos haber redondeado y bueno, propiamente nos quedábamos con los valores similares, ¿no? Tenemos en el siguiente ejemplo de hemograma algo llamativo, ¿no? Respecto a la BCG, lo que les decía. Bueno, ya como reactante de fase aguda nos informan, digamos, como un valor más completo, la velocidad de eritrosedimentación a la hora, a la segunda hora y el índice de Katz, ¿no? Los reactantes de fase aguda junto con la PCR, la proteína C reactiva, nos ayuda bastante en el diagnóstico de algunas enfermedades, ¿no? O alteraciones que podamos encontrar. Eh, bueno, a lo que nos interesa, solo nos interesan estos tres datos por el momento de ese hemograma. Es lo que vamos a reclamar, ya que hay, como hemos notado anteriormente, bueno, algunos hemogramas te van a reportar incluso la eritrosedimentación a las 2 horas hasta el índice de Katz, ¿no? Entonces,
Vamos a ir aclarando cosas acá y bueno, requerimos datos de este hemograma en la cual la paciente es importante para la eritrosedimentación, como habíamos dicho, el sexo es de sexo femenino y bueno, tiene una edad de 62 años, ¿no? Un paciente también que hay que tomar en cuenta que tiene antecedente de artritis reumatoide, donde precisamente la velocidad de eritrosedimentación se puede ver alterada. Tanto la PCR como la velocidad de eritrosedimentación son criterios para el diagnóstico de artritis reumatoide, ¿no? Revisando ya criterios propiamente del aular, ACR y bueno, algo que hay que tomar en cuenta respecto a la BCG es también la edad, como les decía, ¿no? Eh, Influye mucho si el paciente tiene menor a 50 años o si tiene mayor a 50 años. Como vemos en la tabla de referencia, pues vamos a decir que los varones de menor edad de 50 años tienen como rango normal en milímetros hasta 15 milímetros, como habíamos dicho. Y en las mujeres, bueno, hasta 20 milímetros. Sin embargo, a una edad mayor de 50 años, en el varón aumenta 5, ¿no? 20 milímetros. Y bueno, en el caso de la mujer, aumenta 10, hasta 30 milímetros. Entonces, el factor de la edad va a influir bastante. Sin embargo, como vemos acá, vemos que la eritrosedimentación a la hora está a 62 milímetros y en la segunda hora está a 84 milímetros, ¿no? Y bueno, un índice de Cants que está a 52 igual. Algo llamativo, nos está aclarando de que, bueno, pese a que haya los valores y la predisposición a la edad, el valor de la BCG está netamente acelerado, ¿no? Está elevado y bueno, ya se considera en un valor de alteración propiamente. Por eso es importante y les enmarcaba la edad y el sexo y el antecedente, ya que la artritis reumatoide sí puede causar elevación a tal grado de la BSG. Es un reactante de fase agudo que, bueno, nos va a indicar o es un indicador de esta patología, ¿no? Ahora, ¿qué es el índice de Katz? Hay dos tipos de índice de Katz, ¿no? El primero es propiamente el que mide la independencia de la persona, se utiliza en psiquiatría. Qué bueno, se evalúa en una puntuación del 0 al 6 para ver la autonomía de las personas, ¿no? Ese índice de CATS es utilizado en psiquiatría, como les digo. No es el caso y puede haber la confusión de que a veces incluso lo busques en el buscador y te aparezca que propiamente es ese índice en la psiquiatría, ¿no? Pero al que nos vamos a referir aquí es al que nos da mayor certeza respecto a la alteración de nuestra DSG, ¿no? Con este valor, digamos, ya alterado, podemos confirmar de que nuestra velocidad de eritrosedimentación sí está cursando con alguna alteración patológica. Eh, el índice de CATS se llega a sacar mediante una fórmula. Como vemos en pantalla, el índice de CATS está entre paréntesis la BCG de la primera hora más la BCG de la segunda hora dividido entre 2, cerrando paréntesis todo dividido entre 2. Sin embargo, para mejor entendimiento y para que también, bueno, no haya errores matemáticos, tenemos que tomar en cuenta de que es primero la división, ¿no? Que existe en el paréntesis de tal manera que la acomodé de la siguiente manera. BCG de la segunda hora dividido entre 2, el primer procedimiento que vamos a realizar en la calculadora, más la BCG de la primera hora, y bueno, todo este producto al final teniéndolo dividido entre 2. Si nosotros hacemos propiamente el reemplazo respecto al ejemplo que tenemos en la parte superior, bueno, la BCG de la segunda hora es igual a 84 milímetros, lo cual vamos a dividir entre 2. Esto, bueno, vamos a sumarlo posteriormente entre la BCG de la primera hora, que es igual a 62 milímetros, ¿no? Posterior a eso, vamos a hacer toda la división completa después del resultado, ¿no? La primera operación que vamos a realizar es la que está en el paréntesis, ¿no? Vamos a tener como resultado 42, lo cual vamos a sumar
a la BCG de la primera hora, que es igual a 62, y nos va a dar un total de 104. Y finalmente vamos a hacer la operación de la división de 104 dividido entre 2 y vamos a tener como resultado 52, propiamente el índice de Katz. Tenemos el mismo resultado, por tanto es la manera en la cual se obtiene ya cuando no te dan el índice de Katz, porque hay laboratorios como les digo, que te pueden entregar en la hojita de reporte del hemograma, como también no. Y podemos sacarlo mediante este tipo de formulación. El CATS no es que lo saquemos por gana y gusto, la verdad tiene un motivo, ¿no? Como les mencionaba, sirve para corroborar alguna alteración que pueda haber, digamos, quedado en duda por la velocidad de eritrosedimentación de la primera hora, que pueda estar normal, digamos, y solo se haya alterado la de la segunda hora, o viceversa, que se haya alterado la de la primera hora y bueno, la de la segunda hora permanezca normal. O datos levemente acelerados en ambas situaciones. Con el CATS salimos de dudas, ¿no? Es precisamente que bueno, si no nos los informan, requerimos este dato en esas situaciones, con el objetivo de corroborar dicha alteración sistémica que está ocurriendo inespecífica, ¿no? Otro acápite que hay que hablar dentro del eritrograma, también de importante, es la amplitud de distribución eritrocitaria, AD o RDW. Eh, Dicho acápite o dicho valor ya viene a veces igualmente expresado en algunos hemogramas, ¿no? Sin embargo, como muchos de los casos, siempre va a estar ausente, ¿no? Como en el caso anterior del índice de Katz o bueno, en este caso que es la amplitud de distribución eritrocitaria. La AD tiene como valor normal o referencia 13% más menos 2, un equivalente al rango de 11 a 15% como valor normal. Es un análisis que mide la variación del volumen y el tamaño de los glóbulos rojos, ¿no? Como podemos ver en la imagen A, no existe gran variación de tamaño entre los eritrocitos, no hay alteraciones en la forma ni el tamaño. Podemos constatar incluso de que se estaría dentro de un rango de tamaño normal que equivale a 6 a 8 micrómetros, ¿no? Propiamente. Por estándar, los eritrocitos, según la literatura, miden de 7.2 micrómetros en sí, pero por rango de 6 a 8 micrómetros. Entonces, si están dentro de ese tamaño, de 6 a 8, no hay gran variación y bueno, estarían dentro del rango de normalidad. Sin embargo, en la imagen B vemos ya alteraciones en las cuales sí se pueden apreciar alteraciones en el tamaño y forma de los eritrocitos, en lo cual, bueno, podríamos decir que puede existir ya eritrocitos más pequeños que puedan medir menos a 6 micrómetros o más de 8 micrómetros, ¿no? Hay una curva que, bueno, se expresa principalmente en el lado derecho de cada una de estas. Es una representación de histograma que muy frecuentemente viene ya anexada al hemograma, ¿no?, que solicitamos. En el histograma podemos identificar el RDW, el AD, la amplitud de distribución eritrocitaria. En el primero vamos a encontrar un rango normal de 12%, mientras que en el segundo vamos a encontrar un rango de 18%, lo cual es un rango ya elevado con respecto al valor normal en rango que habíamos establecido de 11 a 15%. Entonces podríamos decir que sí existe una anisocitosis. Y bueno, ya viéndolo en el microscopio, igual vamos a evidenciar propiamente, dichas alteraciones. Se va a evidenciar esa alteración en el tamaño propiamente, en la cual va a haber variaciones de tamaños muy notorias respecto a A, que está normal, y bueno, B, que ya nos muestra las alteraciones de tamaño tanto eritrocitos más pequeños como más grandes, ¿no? Mientras que en la imagen A aparecen más uniformes en sí. El RDW ya puede venir incluido, como les decía, y bueno, puede venir también sus fracciones de RDWCB y RDWSD. Entonces,
pueden también informarnos este tipo de datos ya en el hemograma, pero usualmente viene acompañado de su histograma, porque bueno, estos datitos nos pueden ser manifiestos en la curva del histograma propiamente, ¿no? ¿Qué pasa si no lo tenemos? ¿Qué pasa si no tenemos el dato y queremos confirmar una anisocitosis? Que hay una fórmula que se utiliza para sacar la AD. Y bueno, es precisamente el SD, que significa desviación estándar, la cual está manifestada ya en el histograma. Y bueno, vamos a decir que la desviación estándar se debe multiplicar por 100 y dividir entre el volumen corpuscular medio, ¿no? Teniendo ya un dato acá en el hemograma, un hemograma más su histograma, vamos a notar que, bueno, ya viene incluido el RDW, ¿no? Como les dije, puede tener también el RDW-CB y el RDW-SD también. Sin embargo, puede estar manifiesto solo con un dato como RDW. Y bueno, son los datos que nos van a servir para diagnosticar una anisocitosis laboratorial. Eh, ¿Qué hacemos? Entonces, reemplazamos en nuestra fórmula de acuerdo al ejemplo que tenemos. Como les había dicho, primero la división. En este caso igual vamos a respetar aquello. En la fórmula de la RDW o AD vamos a reemplazar los datos y tenemos en su histograma la RDW-SD o también simplemente llamada SD, que bueno, es llamada así RDW-SD precisamente porque nos ayuda a sacar este dato, ¿no? Simplemente también se la puede conocer como SD. Ambas son utilizadas para denominar a la desviación estándar, que en este ejemplo es igual a 12. Entonces, vamos a reemplazar la desviación estándar por 12, dividido entre el volumen corpuscular medio, que es 84.4 femtolitros, todo esto multiplicado por una constante que es 100. Si nosotros hacemos la división, vamos a tener un dato de 0.13574 y puntos suspensivos. Podemos seguir teniendo números. Es un número bastante largo y decimal que sale, pero a ver, con eso yo creo que nos basta y sobra, ¿no? Para sacar el resultado. Como habíamos dicho, debemos multiplicar este número decimal por 100 y vamos a tener un resultado en el cual el AD va a ser igual a 13.574%, ¿no? Si nosotros queremos redondear, bueno, a un solo decimal, digámoslo así, tenemos 13.6, que equivaldría al mismo número de RDW de nuestro ejemplo, teniendo ya nuestro hemograma con el histograma propiamente, ¿no? Sin embargo, el histograma podría hacerse incluso otro tema de ello, ¿no? Si es que ustedes me lo piden, puedo llegar a grabar otro video explicando ya todo lo que concierne al histograma propiamente. Bueno, verificamos y vemos que la RDW nos sale en igual proporción. Algo que hay que mencionar también acá en el eritrograma, los reticulocitos, que no son más que glóbulos rojos o eritrocitos inmaduros, ¿no? Que tras salir de la médula ósea, bueno, circulan en el torrente sanguíneo. Un equivalente hasta las 48 horas los hace todavía inmaduros. Ya posterior a este tiempo llegan a ser ya células maduras, ¿no? En las cuales pueden cumplir principalmente su función, que es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Hay que mencionar que estos reticulocitos también pueden ser informados en el eritrograma. Algunas veces no nos informan. Sin embargo, si queremos, digamos, un examen de hematología completa, podemos solicitarlos y podemos ordenar el recuento, dependiendo de la patología o si hubiéramos tenido una alteración ya en hemogramas anteriores, para ver si existe alguna alteración respecto a la producción de los glóbulos rojos o no, ¿verdad? Los valores de referencia o valores normales
Vamos a distinguirlos de acuerdo a la edad, igual en los adultos y en los niños van a ser diferentes. En el caso de los adultos vamos a tener un valor que se mide en porcentaje que es de 0,5 a 2% de los eritrocitos llegan a ser reticulocitos, ¿no? Como normal. Y en los niños llega a ser de 2 a 5% de los eritrocitos son considerados reticulocitos. Nos permite principalmente este tipo de dato diferenciar los tipos de anemia. Existen, de acuerdo a la presencia de alteraciones o no en los reticulocitos, dos tipos de anemias, las arregenerativas o centrales y las regenerativas o periféricas. En el caso de las centrales, vamos a encontrar disminución o que no existan incluso reticulocitos, ¿no? Precisamente se deben a un problema en la médula ósea donde se está produciendo este tipo de célula en la cual hay alguna alteración por la cual ya no se está produciendo en sí. Sin embargo, también podemos mencionar las anemias regenerativas o periféricas, o sea, fuera de la médula, que está viendo, por decir, un tipo de alteración en la cual, bueno, se encuentran normales, no hay alteración en su producción, se están volviendo a producir, pese a que se están destruyendo en alguna parte de la circulación o por alguna causa principalmente que podría ser periférica o ajena a la médula. Y bueno, podemos encontrar los valores precisamente normales o hasta aumentados, ¿no? Que nos dice que hay una regeneración de este tipo de célula que es un eritrocito inmaduro, mientras que en las A regenerativas hay disminución o escasez y bueno, nos dice que no se está regenerando en la médula ósea y bueno, está habiendo una alteración precisamente en ese lugar. Y bueno, eso es todo respecto a lo que hay que saber fundamentalmente y básicamente respecto al eritrograma, ¿no?